noches, disculpen la demora y la danza. Bueno, es un placer, una delicia para mí poder estar aquí con todos los amigos, compartir con Víctor una conversación que ojalá sea interesante. Para quienes lo saben, casi todo el mundo sabe, pero bueno, la colección Respirando el Verano es un accionar que estamos haciendo entre un grupo de amigos. Y pues la idea es que estamos buscando ahondar sobre la escritura de un autor. Estamos publicando un libro cada mes, principalmente pues, de poetas, y la exigencia, no la exigencia, sino lo que se le pide al autor es que haya poesía necesariamente y algún otro género, uno o varios, entonces puede haber cuento, ensayo, bueno, lo que el autor considere. Y con la editorial Domingo Atrasado estamos sacando la colección, de tal manera que mensualmente hay el libro de algún autor y el mes completo se le dedica a ese autor. Entonces tenemos el libro y tratamos de hacer 2 conversaciones en distintos lugares durante ese mes. Entonces, pues este es el tercer libro de la colección y le correspondió a Víctor López Raya. Y a mí, pues, iniciar esta conversación con él. La idea es que vamos a hacer un diálogo como de lectura y preguntas, intercalado. Entonces, pues lo primero creo, Víctor, qué gusto, aquí de nuevo contigo, y pues si quieres empezar con 2 poemas, está bien. Muy buenas noches. No sé cómo agradecerles a los amigos que siempre me acompañan y a los que vinieron esta tarde. Y perdónenme que haga énfasis en la colección. El mío es el tercer libro, el cuarto es el de Lucelena Cordero, el segundo es el Quemadura de Álvaro Marín y el primero, Vitrales de Manuel Pachón. Esto es una repetición. Cuando se publica un libro, se está salvando la memoria de una sociedad, así nadie lo lea. Entonces, una vez dichas estas palabras, voy a leer 2 textos. Tu rostro oculto, he quedado ciego de tanto imaginar ese rostro tuyo, que en mis manos únicamente dejó la línea de la máquina. Pero evita devolverme la mirada, perderé el misterio necesario para crear tu cuerpo. Ni siquiera la muerte intentaría inventar lo existente. No olvides, renuncié a todo por hacerte con la oscuridad de mis sueños, pero crear en tierra de sensibilidad obediente es más difícil que añadir gotas de agua. Este poema lo escribí, los 2 son muy viejos, no son de antes del 2000. Este poema, que se llama En Fiesta, lo escribí pensando en la tristeza en que tienen todos los que bailan en un país tan catastrófico como el nuestro. En fiesta, después de reconocernos descendientes de la misma cuadra, bajo el optimismo que infundía la luz más intensa, la palabra amigo se partía en pedazos de vidrio y la sonrisa continuaba en crisis permanente. Sin embargo, continuó la fiesta. Cuando levantábamos la mirada, a nuestro corazón todo gesto le parecía extraño, y si hubiese asistido un loco, el licor lo habría vuelto cuerdo, y acorde al ritmo de la orquesta, sin deseos, los cuerpos fingían un roce de trajes, mientras una conciencia en la otra conciencia observaba a un vigilante de oscura fatalidad. Yo tuve como el privilegio de leer el libro completo de Víctor para hacer como el comentario de la contraportada. Y como les comentaba, como esta es la segunda conversación, en la primera conversación yo escuché que la tuviste y Celedonio fue quien hizo un poco lo que yo estoy haciendo en este momento,
Ahí decías que tú te consideras en mayor medida un cuentista o un narrador que un poeta. Entonces me gustaría saber por qué es esto y qué te exige cada género, si hay diferencias. Esta pregunta ya no, por primera vez en 61 años que tengo, se publican 3 cuentos míos y de alguna manera se han conocido algunos ensayos, que el ensayo es el compendio de la poesía, de la narrativa, de la imaginación, de la creatividad y sobre todo de la reflexión, pero se escribe siempre en prosa el ensayo. Antes de los 3 cuentos publicados en este libro, pues me daba vergüenza y dada a tener un reconocimiento o a desecharlo. Todo lo que he hecho desde cuando le entregué mi vida a la literatura es escribir en prosa todos los días. La poesía la escribo cuando tengo motivos que yo lo llamo la inspiración, esa emoción abstracta que un ser humano siente y que algunas escuelas desde comienzos del siglo XX se les dio por negarse, cuando había 20 siglos o más que siempre hablaron de la inspiración. Entonces sí, mi vida se la entrego a la narrativa con una frase que le aprendí a Baudelaire cuando yo era estudiante en Tunja y que más o menos decía que el creador debía ser poeta aunque fuera en prosa. Víctor, y siendo que dedicas tanto tiempo pues a la narrativa, ¿has estado en la novela? Yo desconozco si has tratado la novela. A mí me pone nervioso cuando la gente se va y estoy hablando. Pero bueno, puede ser que las personas tienen que irse. Yo siempre, los escritores de mi generación, ellos, tal vez por el Nobel de García Márquez, por otras cosas, siempre quisieron ser prosistas. Y yo caí en esa redada y le dediqué mi vida a eso, y sí tengo unos 3 o 4 trabajos en prosas largas. En el ensayo que viene en el fin de este libro, menciono Avenida de las Imágenes, que es un trabajo que le he dado un tiempo bastante largo, y ahora en estos momentos que la he revisado hace como unos 6 meses, veo 3 capítulos que tengo que corregirles, y esa prosa he querido mostrar otra faceta de lo que realmente se viene escribiendo, con la esperanza que el escritor o el poeta es aquel que le añade un punto al laberinto literario. En el caso de Avenida de las Imágenes, es una obra que ocurre en una realidad paralela y en un tiempo indefinido, y eso lleva a necesitar otra verosimilitud distinta a la que pidió García Márquez, distinta a la que pidió los cuentos y la obra entera de Borges. En el momento en que la literatura latinoamericana logre darle otro carácter a la verosimilitud, en ese momento podremos hacer otra propuesta literaria distinta a la del realismo mágico, a la del realismo maravilloso y a de las ideas de Borges y otros escritores. Y sí trabajo en prosa con una salvedad que está inédita y puede tener 2 cosas. El fracaso absoluto puede ser uno. El artista y el escritor trabajan con la esperanza de ser reconocido vivo, pero siempre con la certeza que lo único que lo salva, y perdónenme lo que voy a usar, que lo único que lo salva es el fracaso. Seguramente esas prosas, cuando yo tuviese la oportunidad de publicarlas, podrían ser un fracaso. ¿Por qué no?
Ahora eso que hablas, yo recuerdo que cuando leí, digamos, en el libro, que es bien interesante, el libro tiene varios cuentos, ¿no? Además de una poesía muy bella. Yo sentí que hablabas mucho como de una fantasía que no, y había una verosimilitud extraña, porque el universo que planteas en los cuentos era también como particular, ¿no? Era como fantasía futurista. Yo no tenía muy claro cómo nombrarlo, pero entrabas como en un filón de la realidad que no es necesariamente esta realidad, sino como con un giro. Y bueno, con base un poco también en línea con esto, me gustaría si nos leyeras, digamos, ¿tienes algún poema donde la inspiración haya sido algún sueño tuyo? Porque te lo pregunto porque alguna vez también en la lectura pasada escuché que le comentabas a Celedonio que la inspiración, que para ti es una fuente de inspiración en la narrativa, lo que sueñas. Entonces no sé si en la poesía también. Tal vez en este libro no tengo un poema al sueño, pero tal vez recuerdo uno y lo recuerdo en el episodio en que lo soñé. Veníamos con algunos amigos de la Universidad Externada de Colombia en el 2006 y este poema es casi exacto como lo soñé. Se llama Antes de despertar y es el título que era el libro que me publicó la Universidad Externada de Colombia. Dice: la noche le fue quitando a la niña el mundo apretado entre sus manos y temerosa de perderlo todo, antes de despertar en el agua de la tina, sembró la sombra de un árbol y amarró todas las estrellas. Ese poema es casi, o sea, si le corregí 2 palabras, no le corregí 3. Es el poema que yo recuerdo más y se lo dediqué obvio a mi hija, que era en esos momentos, ella tenía apenas 5 o 6 años, porque fue en el 2006. Y viejo también soñado temas de poesía y de prosa. En la novela de Avenida de las Imágenes soñé creo unos 3 o 4 años antes, de 1990, una palabra que si no me creen búsquenla en el Dr. Google y no la encuentran, que se llama dáufora. A esa palabra dáufora le he entregado todas mis energías hasta el día de hoy para buscar hacer de ella un acercamiento a lo que es mi literatura. Llegué el momento en ponerle a esa dáufora, que es un lugar donde no hay puertas ni hay escaleras. La puerta es visible para entrar, pero inexistente para permitir la salida. Y alguien podría tomarla como la cárcel perfecta, ¿cierto? Pero en el mundo mío es más o menos como la despedida de la vida y la entrada a la muerte del lugar donde no se puede regresar hasta ahora. Pero eso es lo que yo trato de hacer y no sé si lo logre. Si lo lograra, pues me dejaría una alegría. Si no lo logro, hice el intento, que de eso estamos hechos todos los que escribimos y pensamos, no solo los que escribimos ficción, sino también los que escriben otras ramas del conocimiento. Yo tengo una pregunta, pero es que en contra de lo que se usa, pero como esto es una conversación, ya que no hay nadie, y yo soy lenta para poder ver y alcancé a ver lo que dijiste en el poema, a mí me gustaría que volvieras a decirlo, para ver bien, aún mejor. La noche le fue quitando a la niña el mundo apretado entre sus manos y temerosa de perderlo todo, antes de despertar en el agua de la tina, sembró la sombra de un árbol y amarró todas las estrellas. Poema. Bueno, ahí la pregunta sería, leyendo y pensando de los románticos que hemos estado mirando y el tema del sueño, ¿qué relación tiene para ti el sueño y la realidad? Lo que sueñas y la realidad. La realidad es una construcción social en todos los momentos de la historia, pero a partir más o menos del siglo XX, la realidad es una construcción social manipulada por el poder vigente.
Y en eso, pues, eso ha llevado nuestra realidad a tener múltiples realidades que finalmente las imponen los medios de comunicación. En mi trabajo de Avenida de las Imágenes hay un laboratorio profundo que tienen un aparato o un laboratorio que se llama el fascinador y es el que produce la realidad. La realidad que vimos, ni siquiera esta realidad donde estamos nosotros, es una realidad objetiva. Todas las realidades tienen un alto grado de manipulación y para decir de esa realidad podría un ejemplo. Cuando se firma el proceso de paz, los colombianos teníamos como una sensación de andar más tranquilos por la calle, de tener menos miedo a contestar el teléfono, de tener menos pavor al dar una respuesta delante de unos escritores y unos intelectuales que tenemos ahora. Y esa realidad que hubo como durante un año o 2 años, comenzó a cambiarse por una realidad tan perversa como infame, que es la que venimos viviendo hace unos 3 o 4 meses, donde otra vez la realidad que nos venden y la que nos dicen es la de que la culpable de los problemas del mundo es la paz, que la salvación de la humanidad es la muerte. Han logrado voltear todos los códigos. La realidad nuestra, la realidad que nos da, para decirlo sin ningún sonrojo, pero con mucho miedo, la realidad que nos da el capitalismo es una suma de distorsiones. Y uno mismo, sabiendo, cae en esos tropiezos. Nuestra realidad es de lo más distorsionado que existe. Por eso confío más en los sueños. Para mí me parecen los sueños por lo menos tienen una responsabilidad individual, así sea una pesadilla, como la que sufrimos muchos. Pero es una actitud muy personal y que es menos manipulada que la realidad. La realidad nuestra no es nuestra realidad, es la realidad que manipula el poder. Como si el sueño fuera una realidad más pura. Más o menos. Porque en él se supone que uno que no estaría manipulada, si tuviera algún control sería el personal, pero en ella no tenemos control, o sea que sería como una realidad más pura. Bueno, sí, me dan ganas de hablar de lo del capitalismo, pero no me voy a salir de ahí. Sí, bueno, voy a decir lo que estaba pensando hoy porque esto es conversar. Justo yo estaba pensando, es que ahora dicen como que todo está politizado, ¿cómo se llama? Que estamos en polos opuestos, ¿cómo se llama eso? Polarizado. Yo estaba pensando que no, que yo creo que los polarizados son unos. La derecha está polarizada y cree que cualquier pensamiento humanista, cualquier pensamiento, digamos, ecológico, cualquier pensamiento social, pues es un pensamiento que está estigmatizado, ¿no? Y estamos siendo vistos como unos monstruos. Bueno, pero entonces sigamos con la poesía y me gustaría que leyeras el poema Sin peldaños de la página 19, que me parece, pues hay una cantidad, o sea, no es un tema de cantidad, son poemas muy bellos, realmente todo el libro. Yo recomiendo no solo esta conversación, sino leer. A Víctor yo no lo había leído y realmente a mí me pareció un libro y un poeta imperdible. O sea, agradezco haberlo podido y haberte podido leer y conocerlo. Entonces me gustaría que leyeras ese poema y luego te haría una pregunta que tiene relación con él. Este poema creo que hoy sí lo puedo leer porque no están los fantasmas presentes. Sin peldaños, para admirar el ritmo de tu cuerpo, tomé de espaldas la escalera. Si tus brazos eran llamas, yo subía un paso. Si tu cintura convocaba la voluptuosidad del movimiento, subía otro paso para mirarte en línea recta desde la húmeda luz de tu corona. Tú bailabas y yo subía sin advertir que tras mis pasos iban desapareciendo los peldaños. Y cuando una equivocación de la orquesta te hizo revelar que ningún pie de bailarina resiste el peso de las ilusiones, quise regresar a darte aire, pero la desaparición de la escalera ya había extendido el vacío entre tu imagen y mi cuerpo.
Entonces, como que va a haber dos preguntas relacionadas, como un poco a ese poema. Cuando yo leí ese poema y otros poemas donde nombras a la mujer, pues digamos, es unos poemas de amor y es muy bonito para mí escuchar como leer eso, ¿cierto? Pero también soy la que está conversando contigo. Entonces, me gustaría preguntarte, partiendo de la base que la buena literatura es solo una, ¿sí? ¿Tú has vislumbrado alguna diferencia, no en la calidad, reitero, sino en el tono, en la forma o en otra característica en la escritura de las mujeres y de los hombres? ¿Has vislumbrado alguna diferencia o no? Esas preguntas sí lo queman a uno porque uno siempre está en relación con la mujer, que es la madre, la hermana, la hija. Pero antes, a referirme de hablar, de pronto me demoro un minuto, tengamos en cuenta que desde el paraíso hasta ahora a la mujer la han tenido maltratada. A veces hay algunas diferencias cuando se piensa que la maltrata es el compañero o el esposo o el hermano, y resulta que el que termina quedándose con las ganancias de ese maltrato es un patrón o un estado, no es el compañero ni nada. O sea, el compañero que explota su trabajo en la casa de la esposa, ese queda apenas con un 5%, el resto es para cumplir a donde trabaja o donde enseña. Las mujeres han tenido un problema largo para cobrar su espacio y ha sido con unas luchas muy duras para que se lo den. Ahora el 8 de marzo creo que celebraron el Día de la Mujer y más o menos todos sabemos por qué ocurrió eso. Es tan grave que las primeras mujeres que escribieron debieron hacerlo con el nombre de hombres. Las primeras pensadoras, las matemáticas del siglo III o así, las quemaron. Después las quemaron a las brujas. Cuanto a la literatura, yo creo que cada día se escribe una mejor literatura de mujeres y tal vez me equivoque, pero en estos momentos, para no solamente referirnos a la historia y a los libros, no sé si, por ejemplo, un poema, por ejemplo, de Meriolanda Sánchez, que dice: ¿por qué sé que eres el grande abismo en que me sostengo, aún permanezco? O uno que se llama Miedo, incluso este poema, que dice: sentir la respiración por las piernas del compañero desaparecido. Este poema, que es realmente un poema de Miedo de Meriolanda Sánchez, que la conocemos, me lleva a pensar que hay una poesía, gran poesía de mujeres. En estos momentos, creo que el año pasado murió una poeta que se llama Carilda Oliver Labra. Es una cubana, murió creo que en junio del año pasado y creo que había nacido en la década del 20. Ella tiene un poema que se llama Me desordeno, amor me desordeno. Dice: me desordeno, amor me desordeno, cuando voy en tu boca demorada, casi sin por qué, casi sin por nada, te toco con la punta de mi seno. Te toco con la punta de mi seno y con mi soledad desamparada, y quizás sin estar enamorada, me desordeno, amor me desordeno. Y mi suerte de fruta respetada arde en tu mano lúbrica y turbada como una mala promesa de veneno. Y aunque quisiera besarte arrodillada, cuando voy en tu boca demorada, me desordeno, amor me desordeno. Estos dos poemas de dos poetas de épocas muy distintas, pero las dos de nuestra lengua española, la una nos narra el erotismo. Yo creo que es uno de los poemas eróticos más bellos que yo he leído de toda la poesía, que es el de Carilda Oliver Labra, y el otro que es un poema que uno podría pensar que es erótico, el de Meriolanda, que dice: sentir la respiración, sentir en las piernas el aire de la respiración del compañero desaparecido.
Observemos que sin ironías, cuando las mujeres hacen poesía, a pesar de que estén hablando de lo más terrenal y de lo más erótico, son bastante metafísicas. Creo y felicito, yo leo con mucho gusto la poesía y la narrativa de las mujeres, pero pues ya a mi edad uno se quedó leyendo otros autores y a esta edad comienza a releer. Mis respetos para la literatura que están haciendo las mujeres. Bueno, era una pregunta para mí imposible de no hacer, por cuando siempre pensando que yo formo parte del grupo de las editoras de la prensa, que es una publicación, un fanzine que estamos haciendo, que busca como hacer más lenta la escritura, la lectura de la poesía escrita por mujeres, hacer ensayos sobre su trabajo y en esa medida ahondar buscando hacer una geografía, buscando hacer un mapa sobre la poesía que estamos escribiendo las mujeres en Colombia para tratar de dilucidar de una manera más profunda de qué se trata eso. Entonces era inevitable. Bueno, el libro de Víctor, que se llama Lluvia extranjera, tiene un epígrafe que yo se los quiero leer. El epígrafe dice: a mamá y papá. En la etapa imposible de la vida, su generosidad me permitirá corregir las visiones que entusiasmaron mi pasajera juventud y percibí en las carencias padecidas en los paraísos de la niñez. Cuando yo leí este epígrafe, mamá y papá además están en mayúsculas, a mí me pareció algo que luego hablamos que es un poema. Pero no solamente me pareció eso, sino que además me pareció muy bello y yo pude escuchar como la voz de Víctor, no la del Víctor adulto, sino la del Víctor niño, ¿sí? Como alcanzar a vislumbrarte como un niño. Y a mí me gustaría, al mismo tiempo, a lo largo del libro, la escalera es un objeto que aparece en distintos poemas, en el ensayo final, que además se los recomiendo porque a mí me pareció bellísimo el ensayo final. O sea, además me parece de una honestidad enorme porque ya has nombrado el tema, ese conflicto que hay, o esa necesidad, o esa como un brazo izquierdo y el brazo derecho que existe entre escribir y publicar, ¿no? Si eso no fuera necesario, pues guardábamos lo que escribíamos, lo metíamos, poníamos un candado y lo botábamos. O sea, y ya sabemos que el lector es el que completa la obra y demás, pero a nivel personal, escribir y publicar pues son dos como circunstancias que nos constituyen, ¿cierto? Entonces, en el ensayo al final es muy honesto me parece, de una postura ética en esa dualidad, ¿no? Además una postura de la cual de todas maneras uno cae vencido, ¿no? Como a mí no me importa no publicar, yo escribo y realmente cumple su promesa, escribe y escribe, pero escribir sin publicar es muy difícil. Y cuando ganas los premios que has ganado, afortunadamente, eso te da el alimento necesario y el suspiro para poder seguir, ¿no? O la posibilidad que estamos teniendo, gracias a Domingo Atrasado, a Jaime y al grupo que estamos trabajando, de que realmente no es un tema de amigos, sino es un tema de la poesía, de la literatura, que exista esto, porque pues ya sabemos, la poesía es muy escasa, la publicación, fijémonos que él dice que es más narrador y nadie conoce sus cuentos, o sea, no se ha publicado, tiene una novela y nadie la ha podido leer. Entonces, volviendo al tema, porque me salí por aquello de la escalera, les decía que en el libro la escalera es un objeto y además es metáfora. Pero les hablé de que en el epígrafe yo lo alcanzo a sentir como un niño. Y a mí me gustaría que nos contaras cuál es la primera escalera que recuerdas, Víctor. La escalera de cuando tú eras niño, la primera que reparaste en ella, y nos contaras para poder sentir un poquito más a ese niño que escribe.
Las escaleras han sido un símbolo y una ayuda del hombre. La primera escalera que yo recuerdo, yo nací en una vereda muy fría de un municipio de Boyacá, y la escalera era vital porque era la que les permitía a las personas subir al zarzo donde guardaban la papa, sobre todo para épocas en que no había cosecha, y también para subirse a algunos lugares como a los árboles o a las mismas casas. Esa escalera la debí conocer antes de los 3 o 4 años, y debía ser una escalera mucho más rudimentaria que las que hacía el Papa de Cristo, amarradas con algunas fibras o cabulla de la que existía allí en aquella vereda donde yo nací. Pero como en esos años despiertan a mi familia por leer la Biblia, les dicen que son comunistas y llegan a Bogotá, ellos trabajaron en algún lugar de construcción como celadores de una casa lujosa, por el cerca donde ella vive, en el barrio Santa Ana, quedaba cerca del ferrocarril, que entre otras cosas la carrilera tiene otra escalera pero en forma horizontal. Creo que conocí las escaleras que en esa época debían de ser de madera, o comenzarían a usar la guadua para echarle cemento y hacerlas de concreto. Desde siempre me ha gustado muchísimo la estética que tienen las escaleras. Y una de las últimas reflexiones que hice es que la escalera, cuando es de una cosa normal, se barre y se hace siempre de arriba hacia abajo. Y aquí en Colombia siempre han hecho lo contrario. Todas las maldades que hacen los que están encima de la escalera, en la última cúspide, siempre barren el primer peldaño, y los verdugos de encima siempre se quedan allá como si estuviesen limpios. Esa simbología de la escalera ha sido pervertida. En Colombia creo que es el único lugar del mundo donde la escalera no se asea del último peldaño hacia el de la superficie, sino únicamente el de abajo, el de la gallina, el de la bicicleta, el de esa persona, pero no el que está en el último peldaño. La escalera es otra de las distorsiones que han logrado hacer los que manejan el poder. Y ahí, como ahorita en el poema que leíste que nombrabas la escalera, como que la escalera también, en ese poema donde nombra a la mujer y dices como que hay un momento donde no hay como escalera, ¿cierto? Sentí que es cercano en imagen a esa puerta que además me parece bien elusiva, como inquietante, la puerta que hay para entrar y no para salir, ¿no? Porque pues sí, uno sube pero se cae, pero ¿y si no hay más? La ausencia de peldaños, peldaños lo llamamos nosotros. En el campo donde yo nací eran los travesaños, los travesaños de la escalera. Una de las formas que tienen, estas son conexiones, una de las formas que tienen las sociedades y el poder que ya las manejan es desaparecerle una serie de peldaños, en este caso a las personas. Les desaparecen esos peldaños. En este caso a mí me tocó la fortuna de hacer un poema de amor, pero también pueden desaparecer 3 o 4 peldaños, y es cuando se llega como a un vacío, a un agujero negro, que es lo que está ocurriendo. A mí me gusta, la literatura no es solo fantasía, y eso que mi literatura y mi poesía sí es un poco de fantasía, pero por ejemplo lo que está ocurriendo en este momento en el país es que hay un agujero negro, un sitio que no se entiende qué pasó entre unos 3 o 4 detenidos que hay en los crímenes más notables del país, y a un señor que se menciona que nunca se irá a tocar, que es por ejemplo el dueño del Banco de Bogotá, o su cómplice, que es el segundón de él, que es Álvaro Uribe. Pero todos esos peldaños que hay entre estos uno no los conoce. Uno a estas alturas de edad, de lecturas y demás, no sabe por qué nunca se ha mencionado en todo este escándalo perverso que hay en el país a Simón Gaviria y a Vargas Lleras, si el uno era el director de planeación y el otro era el vicepresidente que manejaba todas las carreteras que están hablando de la corrupción. En estos momentos, y la literatura mía no es eso ni mis poemas,
pero en estos momentos la literatura es la única que honestamente podría señalar quiénes son los que están acabando con nuestra porción de territorio. Tal vez por eso no existen los peldaños en la escalera del poema de amor. Cuando yo hablo de fantasía y que lo nombro acá, creo que tiene que ver con lo que estás diciendo, ¿no? La realidad es una, la realidad está manipulada, la realidad, ¿cierto? Otras lo inventan. Tú trabajas con el sueño y trabajas con la literatura. Entonces, cuando yo nombraba fantasía, es como ese ámbito que es un lugar que no es el lugar, digamos, tangible, ¿cierto? Bueno, ya que hablamos de la escalera, a mí me gustaría preguntarte, ya no como objeto, sino si has notado en tu trabajo, al leer lo que has visto, una obsesión en uno o en algunos temas, ya no en imágenes o figuras que se te reiteran. Y si la respuesta es sí, hay algunos temas, ¿cuáles son? Y si son los mismos en el cuento y en la poesía. Yo creo que todos los creadores, sea de la rama que sea, tienen unos temas, y a veces esos temas son los que siempre han tratado a través de la historia, que son como 6 o 7, el amor, el odio, la riqueza, la envidia, etc. Yo tengo un tema que me encanta escribirlo muchísimo, pero es por la negación, que es el viaje. Yo siempre hablo mucho del viaje en mis cuentos, en mis poemas, incluso en Avenida de las Imágenes, pues el título Avenida de las Imágenes, que es un camino, pero a mí no, la verdad, pues si me invitaran a viajar, yo viajaría, pero que yo me muera por viajar, no. Hay algunas cosas cuando habla de la escalera, hay una cosa que yo sí la voy a reclamar para mí, y es que siempre se ha dicho que cuál es el antónimo de arribista. Yo necesitaba expresar eso precisamente en Avenida de las Imágenes y me inventé que es el suescalador. Entonces el arribista sube la escalera y el suescalador comienza a bajar en el sótano. Esa palabra sí la reclamo como reclamar la dáufora. La fantasía, una de las cosas que nos han vendido desde épocas remotas, desde la Biblia, y que le ha hecho muchísimo daño a la humanidad, es la fantasía, que es distinta a la imaginación. La fantasía nos la vende la televisión, nos la venden de muchas maneras, tener un país más feliz, como el caso que la barbaridad que acaban de hacer en el Brasil con ese señor que eligen, es una manipulación de las fantasías de todo un país tan grande como el Brasil. Y la imaginación ya es otra cosa, porque la imaginación es un descubrimiento que hace el hombre, a veces el ilustrado, el que se dedica a eso, o un niño, o una persona, que es un descubrimiento de la realidad. La imaginación sirve para descubrir la realidad. En esas gamas yo prefiero identificarme con la imaginación y los sueños, y las fantasías dejársela a los que la manipulan. Es increíble, universidades, medios de comunicación, publicistas, tienen verdaderas pandillas inventando cosas de fantasías para exterminar a los otros, a la otra gente, y lo logran. Me da pena seguir hablando de mis textos. Aquí hay un cuento que es un sueño, claro, está muy variado, que es el de Otra venganza feliz. En él la gracia de este cuento es yo no he visto, y por eso hablo de los laberintos, del punto que se le puede agregar al laberinto literario. En algunos cuentos que yo he leído, no he visto donde una persona llegue a la muerte por la carencia de un baño. Y creo que eso es de lo más cotidiano que nos puede suceder a los seres humanos aquí en esta conferencia, en una visita a nuestra casa. Y la gracia que yo le veo a mi cuento es que sale la señorita a visitar a una amiga y se le olvida usar el baño, y a donde va es un lugar tan limpio y tan aseado que le da pena pedir que le presten el baño. Finalmente se sale y se termina y se muere porque no tuvo cómo usar un baño.
Ese es el cuento. El otro cuento que también es sumamente fantástico es el cuento de las uñas, el autógrafo. Ese cuento es un cuento violento porque es a una profesora que ella no se arregla sus uñas porque no es de su interés y finalmente ella comienza a descubrir todo lo que ocurre alrededor de las uñas. Y pues una de las cosas es que en las uñas, y eso lo practicó mucho aquí en Colombia y en Latinoamérica, muchos testimonios de la justicia los lograban a través de las uñas. Era un método de tortura que había. Y entonces yo ese cuento lo escribí. Ese sí no es un sueño, ese cuento fue un cuento que se me ocurrió algún día de ver en los años 90 cómo la gente gastaba tanto dinero por arreglarse las uñas. Pero en el cuento las uñas son más importantes que la religión y mucho más importantes que el conocimiento, porque a eso lo llevan, y tanto así que a la señora en el final del cuento la señorita le dice a la otra que si alista los alicates o no. Entonces la otra dice, tiene las uñas largas. La otra dice, no había nada que decir, no hay nada que decir, no podía decir nada. Y ahí se termina el texto. Es una cosa que no es frecuente ver las uñas como tema central de un cuento. Bueno, ahí yo creo que todos tuvieron como una pequeña carnada, porque realmente el cuento vale la pena leer, los dos cuentos. Y si yo hubiera conversado contigo, si esta conversación la hubiéramos tenido antes de que yo escribiera la contracarátula, no habría nombrado la palabra fantasía dentro del contexto en el que tú hablas. En el contexto que yo buscaba es como eso, ¿no? No es la pura y cruda realidad expuesta de manera, digamos, así obvia, sino que me parece que construyes como unas metáforas, aún en el cuento, como esto de las uñas, de unos universos en los cuales yo percibía como la fantasía pero como en otro término. Bueno, yo pienso que, no sé cómo vamos de tiempo, si quieres podemos terminar con lectura de unos poemas más, si les parece, los leas otros cuentos, otros poemas, los que quieras. ¿Estamos? ¿Les parece? No sé si quieran hacer alguna pregunta antes de que lea, o está bien. Yo, el poema que le da título al libro, que pues, Lluvias extranjeras, en el patio indefenso de ese pedazo de continente, las lluvias extranjeras repitieron tanto la limpieza que todavía los arcoíris de los desinfectantes embellecen la noche y en las heridas del aire los buitres beben sueños. A mí me da un poco de nervios leer poemas en prosa, pero quisiera leerles un poema en prosa, porque es el libro que se titula Los paisajes del átomo. Tiene 50 poemas en prosa, me lo publicó el año pasado la Universidad del Valle, y es el libro que yo más quiero porque ocurre fuera de la Tierra. Cuando ya la gente se va de la Tierra y ocurre fuera de la Tierra, el espacio, el tiempo es indefinido y las emociones también son indefinidas, pero no tengo la mayor gracia para leer estos poemas. Voy a leer uno que se llama Era un peligro. Era un peligro, prefirió privar a sus manos de la felicidad reformada en serie antes que atarlas en brazos ajenos. En una de sus raras salidas evitó contestar a quien dijo: ahora que es el idioma universal, ¿qué debo decir? Su alma carecía de tono para conformar los coros directos. Ignorando el resplandor de tantas mentes iluminadas, en un arrebato le devolvió la oscuridad natural a algunos invidentes, sin temerle a la persecución de los arquitectos de paraísos,
lo vieron enderezar hacia los infiernos remolinos de agua y repartirles pan a almas despojadas de su cuerpo. Esa púa amarga desapareció sin dejar hijos para convertirlos en enfermos de talento. La vez pasada aquí en este espacio, no recuerdo bien, pero Santiago Mutis dijo un poema breve que creo que decía algo así como: mis labios, heridos por la sed de la tierra, sangran para darle de beber. Yo soy de Tunja y allá hay un espacio que es condenado por los dioses para que no haya agua. Es un desierto, Tunja está construida sobre un desierto y además es horriblemente frío. Escribí de esas épocas cuando estaba en Tunja la obra de la sed. No ignoremos la sed, abandonó el ocio de los dioses para darle forma a la piedra de nuestra ciudad, y tan sabia ha sido la lucha que la magia de la antigua laguna es otro grano de arena. En la soledad de las noches desintegra el mundo, levantando entre los hombres insaciables fronteras. Pero nadie desea huir, los paraísos son la imagen de las esperanzas insatisfechas. Los ojos humedecidos con el brillo de la sed, pocos milagros revelarán durante el viaje. Después del sol, los sueños también endurecen el mármol. Nuestra inmortalidad huye en los pasos de la arena. Es un poema inspirado en la sed, y este poema es escrito antes del 85, sino que hasta ahora lo publico. Es una experiencia del desierto frío donde nací. No sé si leería algún otro poema o quieren hacer algunas preguntas. Yo preferiría que hablaran, que comentaran algo. Que una de las cosas que yo juzgaba desde cuando vivía en Tunja y en muchos festivales de poesía y demás, es que no hay palabra hablada, como si la poesía fuera una cosa que no permite ningún comentario, ninguna opinión. Y yo creo que debería ser una especie de diálogo compartido entre el público y el poeta que lee. Estoy de acuerdo con Víctor. ¿Algún comentario, alguna sensación de lo que ha pasado, de lo que él ha leído? A veces el silencio es como la respuesta más elocuente, misteriosísima, pero digamos mi experiencia a veces cuando leo un buen poema es el silencio. No tengo palabras para decir, quedo súbita, como hacia adentro. No sé si eso ha pasado. A mí me pasó cuando leí el libro. Víctor es un gran poeta. Así él crea, no sé, que es mejor narrador. Yo no soy quien para juzgar de más o menos, pero doy fe de su calidad literaria.